Y Padre, Padre bendito, porque la Pascua del Señor es la que comemos y ese siempre será el pan verdadero, porque la Pascua del Señor es la que separó y que la que mostró, Señor, el perfume, el aroma agradable de tu Evangelio. Y ese Señor es el que tiene que llegar a nuestras vidas a, a dejar atrás, Padre, justamente esos dolores extraños, porque la Pascua de Jehová, Señor, nos llevó a esos panes sin levadura. Y los panes sin levadura, Padre, los peores, los de Herodes, los de los fariseos, los de los escribas, siempre, Señor, se mostrarán a la luz de esa mujer, de Herodías, que tiene que también, en nombre de Cristo Jesús, volverse a ti, y esos dolores también tienen que cambiar, y esos sabores también, y esas levaduras, Padre. Y porque, Señor, la levadura de una mujer siga leudando porque lleva el perfume agradable de tu evangelio. Y esa, Señor, en lugar de esos 7 espíritus viejos, en lugar de esos demonios, en lugar de esos pechos, Señor, incultos o esos pechos, Padre, de nodrizas, vuelvan a un regazo santo, Dios, en donde tus hijos, en donde tus hijas, pues levanten a esas mujeres, levanten, Señor, a esa Jerusalén, levanten, Señor, tu reino y tu justicia, y podamos, Padre, que en lugar de destrucción, pues llevar tus tesoros, y en lugar, Señor, de llevar esa destrucción en medio de nuestros tesoros, pues, Padre, levantar los que tú levantaste, Padre, de esas aguas, pues levantaste a tus hijos, y de esas aguas, Padre, pues levantaste a lo que pertenece a los cielos, porque lo que pertenece a los cielos siempre, Señor, descenderá sobre buenos y malos, pero, Señor, sobre tus hijos siempre levantará. Y si atravesamos, Padre, un mar rojo, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque ese nos permitió caminar, pero para salir, Señor, no solo, Padre, a esas aguas renovadas, sino a las que salen de nuestro corazón, a las que salen de tu templo, a las que salen de tu cepo, a las que salen de tu regazo, a las que salen, Señor, de esos hombres, de esas mujeres, de esos pechos, Padre, que como regazos tuyos, lo único que podemos guardar, Señor, son tus mandamientos y tus justos juicios, porque ese es el todo de nuestras vidas, Padre. Si te amamos, pues tenemos un lugar para hacerlo, Señor. Si late nuestro corazón y nuestro pandero, es porque tenemos, Padre, en ti lo que Cristo Jesús nos dio, el regazo de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Marcos 16:1. Hoy estamos justamente en ese día, en el día, en el día quinto, terminando el día quinto y empezando el día sexto. Y dice, por eso, pasado el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomón, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Se refiere al día antes del reposo. Entonces, por eso es muy importante las mujeres lo que evidenciaron. Y mientras Cristo Jesús evidenció, y mientras Cristo Jesús estaba sacando o saliendo o cumpliendo, ¿no?, esos días, pues también es interesante, aquí les pongo también la analogía, porque los 3 días, en el día 3 después de la Pascua estuvieron en el Mar Rojo, y el Mar Rojo no se llama Mar Rojo, sino que se llama Mar de los Juncos. Entonces, el Mar de los Juncos no solamente se llama mar de los Juncos, porque se llama el mar de las terminaciones. Y, y por eso es importante que nosotros comprendamos por qué estos días han sido importantes para nosotros, para nuestras vidas, porque ese atravesar también es parte del bautizo que ellos tuvieron. Entonces, y todo esto es parte de la Pascua. Entonces, ¿qué hace la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Es, es nuevamente, nosotros tenemos la Pascua y la primicia, pero entre la Pascua y la primicia tenemos estos acontecimientos. Es decir,
todo lo que Cristo Jesús fue hundiendo, la Pascua sigue evidenciando lo que nosotros hundimos. Por eso para nosotros fue tan importante el domingo haber hecho algunas de las cosas, pero sobre todo centradas en el aroma, centradas en el espíritu, centradas en el olor. Y por eso es importante, me preguntaban, ¿qué hacemos? Tenemos que hundir, tenemos que pasar como el bautizo. La Pascua significa pasar por ese mar de las terminaciones. ¿Qué es lo que se tiene que terminar? Pues si tienen alguna pregunta, estoy yendo bastante rápido, bastantes cosas que hemos visto. Y si tienen una pregunta para que por favor nosotros podamos ver qué se terminó, qué se termina entre la Pascua y el día de las primicias, ¿qué es lo que se hunde? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que se hunde? ¿Qué es lo que usted quiere hundir? ¿Qué es lo que estamos hundiendo? Entonces le dije un sobre, le dije, pero no le dije, no le dije la parte económica, ¿no? Sino la parte de la ofrenda, porque con las lluvias estamos hablando justo de toda esta amplitud. Dios, lo que se tiene que hundir es lo que hunde las aguas. Entonces, si Dios nos ha dado aguas, es porque nosotros levantamos las aguas. Y las mejores aguas que tenemos, los mejores tenemos son las del acercamiento. Por eso nuestros tesoros son los del acercamiento. Y por eso estos días, lo que tiene que sacudirse justamente es el soborno, las ganancias ilícitas, taparse los oídos a tantas cosas, pero seguir. Estamos en días de hundimiento de muchas cosas. Estamos Estamos en días de malos olores de muchas cosas. Por eso este versículo es importantísimo, porque lo que dice es, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la tierra? ¿Y qué estaba pasando debajo de la tierra? Entonces, ¿qué estaba pasando debajo de la tierra? Cristo Jesús estaba yéndose, debajo de la tierra se fue. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Igual, se hundió en el mar de las terminaciones. ¿Y qué estaba pasando en la tierra? ¿Qué estaba pasando en los cielos? ¿Qué estaba pasando con Cristo Jesús? Eso es lo que este pasaje nos da las pautas de todas estas cosas. Este pasaje nos dice todas estas cosas. Y por eso, eh, pues aquí podemos ya nosotros poner qué es lo que le gustaría hundir. Estamos, y por favor, si me regala unos minutos mientras usted, ¿qué le gustaría hundir en el mar de las terminaciones y qué le gustaría hundir en las cosas que se deben hundir antes que se levante, como dice, primicias? El nombre es una forma de decir primicias, pero no son, es una forma de llamarle al hombre, pero el hombre es la forma de comenzar a medir. Entonces, es una forma de decir primicias, está bien, pero más específicamente es el día de empezar nuevamente a cobrar el valor que corresponde a las cosas. Así que mientras usted piensa qué le gustaría hundir y mientras usted piensa qué especies aromáticas son las que camuflan todas las cosas, mientras usted piensa qué es lo que usted ha camuflado, por favor piense qué es lo que ha camuflado con olores y qué se está camuflando con olores. Pero usted piense, por favor, no lo que se está camuflando, sino lo que se está evidenciando, porque hoy yo creo que el camuflar llegó a un límite. Ahora ya no se está mostrando lo camuflado, sino ya se evidenció, se está evidenciando olores muy fuertes, ya no se puede camuflar. Así que esas cosas que usted ve que no se pueden camuflar, que ya se están destapando como problemas, esos piense, porque esos vamos a hacer la oración para que queden justamente en donde deben quedar. Queden en el día de las señoras, en el día de las Marías, en el día del mar de las terminaciones. Denme un minutito que tengo que ver algo nada más. Perdón. Bendiciones, la luz. Qué gusto, gracias por abrir la cámara. Qué bueno verle, qué bueno verle. Bienvenida, bienvenida. Listo. Mientras Cristo Jesús descendió al lugar, al Hades, pues
Esa es la historia de Cristo Jesús en Pascua. Y las Pascuas tienen esa característica. Tiene que descender las cosas que hizo descender Cristo Jesús y llevar las cosas que Cristo Jesús llevó. Y por eso fue tan importante que lo que llevó Cristo Jesús fue el aroma de esa mujer que ungió. Y después de siglos, después de mucho tiempo, en haber estado ese aroma, haber estado opacado, de haber estado camuflado, pues ese llevó Cristo a las profundidades. Pero mientras Cristo Jesús llevó eso a las profundidades, porque para eso le ungió esa mujer, pues en la tierra, ¿qué pasó? En la tierra o en los apóstoles, esto es lo que pasó, que se quisieron camuflar los dolores, se quisieron camuflar. Y aquí vemos los dolores que son los dolores más importantes, los dolores de la Pascua. Los dolores de la Pascua están en Marcos 16:1. Los dolores de la Pascua son los dolores de la María, los dolores de María, los dolores de las Marías. Mm. Entonces, ¿a qué huelen? ¿A qué huelen? ¿A qué huelen las Marías? ¿A qué huele María? ¿A qué huele el mundo? Y eso, por eso es muy importante que nosotros podamos ver a qué huelen. Y para ver a qué huelen, tenemos que ir justo al día en que nosotros estamos viendo. Así que, ¿a qué huele? ¿A qué huele María? Para ver a qué huele María, tenemos que ir justamente al primer éxodo, porque ahí nosotros nos damos cuenta a qué también olía, a qué olía María. ¿A qué huele María? Y, y a qué, y qué olores son los que están camuflados y tenemos que sacar. Éxodo, olores camuflados. Éxodo, capítulo, Éxodo capítulo 15, verso 22. Capítulo 15, verso 22. Moisés hizo partir a Israel del mar de las terminaciones. Ahora le vamos a llamar así. El mar de los juncos, porque no se llama mar de los rojos, sino mar de los juncos. Pero juncos no nos dice mucho. Es conocido para los judíos y capaz que usted ve en alguna parte esto, el mar de las terminaciones. Es decir, ahí sí, ellos pasaron por cosas que los limitaban, que debían terminarse. Ahora, ¿qué es lo que les limitaba? Dice, anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas porque las aguas eran amargas. Entonces la pregunta es, ¿a qué olían estas aguas? ¿A qué olían? ¿A qué olían estas aguas? Y por eso la respuesta es lo que decíamos. Olían, ¿a qué olían estas aguas? Falta de purificación. Mara, Sí, Marcos 16:1, a eso olían. ¿A qué olían esas aguas? Olían a María Magdalena. ¿Por qué olían? Todo esto es lo mismo. Olían a María Magdalena. Es decir, ¿a qué olía María Magdalena? ¿A qué olía María, la madre de Jacob? ¿A qué olía Salomé? ¿A qué olían? Olían a María. Y por eso, como olían a María, compraron especies aromáticas. ¿Por qué? Porque ya no aguantaban los dolores. Porque iban a ungir a un muerto, no a un vivo.
¿Por qué? Porque el olor más grande, el olor más fuerte, el olor más cercano, el olor de Cristo Jesús, ¿a dónde se fue? Se fue al mar de las terminaciones, ¿ya? Así que, ¿qué, qué cosas? ¿A qué, a qué olía María? A cosas, ¿a qué olían las Marías? A cosas que hunden. ¿A qué olía María? A cosas, olía, María olía a 7 demonios. María Magdalena olía a 7 demonios. Y Cristo Jesús le quitó esos dolores. Pero a partir de la Pascua, pues ella tenía que cambiar, no solamente que se han quitado esos dolores, sino que no se vuelvan esos dolores a levantar. Entonces, la María, ¿a qué huele? María Magdalena huele a 7 espíritus. Entonces, ¿a qué más, a qué huele? La madre de Jacob, ¿a qué muere a qué huele la madre de Jacob? ¿Y a qué huele Salomé? Mamá, ¿Perdón? huele a mamá. Huele a mamá. A un Muy bien, aprendizaje viejo, a una muy bien, enseñanza. muy bien, La muy bien. viuda. Huele a viuda. Muy bien, muy bien. Y entonces, lo que acaba de decir usted, ¿qué hacemos? ¿Quién quiere, quién quiere orar por María Magdalena? ¿Quién quiere orar, orar por el olor? Porque estamos el día, en lugar de comprar, estamos al día, ahora el día de Shabbat, ya no es hora de comprar, sino ahora que es, el Shabbat es hora de producir el olor. Así que, Karim quiere orar, por favor. Vamos a orar por los dolores de María Magdalena, ¿ya? ¿Quién quiere orar por los dolores por los 7 espíritus, por los 7 demonios? Nadie, no se arriesga. Marquito, esos 7 espíritus, ¿cuáles son? Esos 7 demonios, ¿cuáles son? Ajá, los demonios, ¿cierto? Son siete, son 7 espíritus, son 7 demonios. Lo que representa es que son siete levaduras, es decir, lo que representa es que en lugar de tener sus lámparas encendidas, en lugar de tener los 7 espíritus de Dios, ella tenía espíritus contrarios a esos. Es decir, en lugar de tener el temor de Jehová, ¿qué espíritus tenía? En lugar de tener tesoros, ella sus tesoros ¿a qué olían? En lugar de sabiduría, en lugar de tener fundamento, ¿qué tenía ella? Y así con cada espíritu. Entonces, bueno, permítame orar entonces, ¿de acuerdo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eh, este día, Señor, como casa del Dabar, que estamos en un Shabbat, en donde, Señor, todo lo camuflado, bendito seas, pues a cada uno de nosotros nos has mostrado lo que camuflaron las mujeres, lo que ha camuflado María, lo que han querido camuflar, Señor, esos 7 espíritus, lo que han querido camuflar, Señor, como dice Nancy, madres, padres, lo que ha querido camuflar la familia. Pero yo bendigo porque hoy lo has hecho evidente a nosotros para que la casa del Dabar y las mujeres de la casa del Dabar no somos camufladores de olores, Padre, sino en el nombre de Cristo Jesús, pues por cada uno de tu olor, por cada cosa de tu evangelio que
ha mostrado nuestros malos olores, ha mostrado, Señor, nuestras viejas enseñanzas, ha mostrado, Señor, una ley vieja, ha mostrado nuestras enfermedades, ha mostrado nuestras aguas, ha mostrado nuestros pechos, porque ha mostrado nuestra Pascua, ha mostrado, Señor, nuestro cerebro dividido, Señor, ha mostrado nuestros pechos, Señor, destruidos y en destrucción, ha mostrado, Señor, nuestras manos secadas, nuestra vida estéril y enjuta, ha mostrado, Señor, nuestro vientre, Señor, sin pacto, nuestro vientre, Padre, de necedad, y ha mostrado, Padre, nuestros pies sin evangelio, porque ha mostrado, Señor, nuestro caminar, Señor, sin buenas nuevas, porque ha mostrado, Señor, nuestro santuario y ha mostrado, Señor, lo que, lo, lo que perjudicaba, lo que era una ganancia deshonesta, lo que era un soborno. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque por cualquier circunstancia que pasemos, mientras más fuertes sean esos dolores de muerte, de enfermedad, de maldad y de pecado, tenemos una Pascua en donde el olor más grande, ese que vino a nosotros, ese que nos dio su olor, ese que descendió a los sepulcros y siguió llevando ese olor se levantó en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso el único olor que nosotros levantamos es el olor, Señor, de la vida, es el olor, Señor, de tu espíritu, el olor del año agradable, es el olor de las lámparas, Señor, es el olor del espíritu, es el olor, Padre, de la leche y la miel, es el olor del novio y la novia, es el olor de María, que aceptó sus dolores para que en el nombre de Cristo Jesús pueda decir, ya no me llamo María, sino me llamo nuevamente esa novia, esa mujer, esa doncella que recibió a Cristo Jesús porque recibió la eternidad. Y nuestra eternidad es levantar nuestras manos, nuestro tiempo, levantarnos, Señor, de esas aguas, de ese mar rojo, levantarnos de ese bautizo, Señor, en donde sepultamos todos esos dolores, levantarnos pisando a Rahab, pisando serpientes y escorpiones, y sobre todo pisando, Señor, a esa víbora, pisando, Señor, a esas interpretaciones de una mente, Señor, que lo único que ve es lo que juzga y lo único que escucha, Señor, es lo juzgado, pero que no acerca, Señor, a lo que tu espíritu huele, que Señor servirá para tapar esas fuentes y abrir las verdaderas y plantarnos, Señor, como árboles, Señor, llevados en tu espíritu, siempre, Señor, a ser levantados, porque así, Señor, como descienden las aguas, descienden los tesoros, pues en el nombre de Cristo Jesús se levanten tus hijos los tesoros, Padre, para ser primicias de tu evangelio, primicias del primogénito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Éxodo, entonces, era un problema de olor. Éxodo capítulo 15, volvemos a Éxodo capítulo 15, porque ahí tenemos el otro problema, ¿no? Éxodo capítulo 15, verso 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, le pusieron el nombre de Mara. De Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza allí, y los puso a prueba. ¿Qué les dio Dios? ¿Qué les dio Dios? Les dio un olor. ¿Se da cuenta? ¿Qué olor les dio? ¿Qué olor les dio? Les digo de una vez. Este es el pasaje que tenemos que leer, que ver.
Dice, Dios les mostró un árbol, ¿ya? Y él, se refiere a Moisés, lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. ¿A qué olía ese árbol? ¿A qué olía ese árbol? ¿A qué olía ese árbol? Árbol de la vida. A Échale una abajo. mujer. Gracias, mía. Estamos 7. ¿A qué olía? Olía al árbol de la vida. Mía dice, olía a una mujer. Alexandra, ¿a qué olía? ¿A qué olía? Carmita, ¿a qué olía? Galud, ¿a qué olía? Nancy, Katia, ¿a qué olía ese árbol? ¿A qué olía? ¿A qué olía, Galud? Si le puede abrir el micrófono, Nancy, por favor. Ahí, Sí, ahí, Galud, por favor. ¿A qué olía ese Ya. árbol? Eh, a, a mujer. a mujer. A mujer. De acuerdo. Nancy, ¿a qué olía ese árbol? Lina, ¿a qué olía ese árbol? Yo digo A a sangre buenas de Cristo, nuevas. a evangelio, Evangelio. Muy bien, a caminar, a huerto. muy bien, a huerto. Alexandra, ¿a qué olía esa mujer? ¿A qué olía ese árbol? Bueno, Puede Carmita, ser al espíritu. Buenas nuevas. perdón, A buenas nuevas. a buenas nuevas. Muy bien, Katia, ¿a qué olía ese árbol? Bueno, ese árbol olía a mujer, completamente de acuerdo. Y ahora, ¿a qué olía esa mujer, ese árbol bueno, que olía a mujer? ¿A qué olía? ¿Sabe qué olía? Pregunta, ¿olía o no olía a María? Sí. A eternidad. A María, a María. ¿Por qué? Porque ese árbol, bueno, ¿por qué ese árbol se echó abajo? El principio bíblico con todo árbol, el principio bíblico con todo árbol. ¿Cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es, nadie puede echar abajo un árbol que tiene fruto. ¿Sí? Toda la Biblia dice, ustedes pueden cortar árboles para lo que sea, pero un árbol que tiene fruto no lo pueden echar abajo. Entonces, pregunta, porque entonces ahí vamos, si ese árbol tenía fruto, si ese árbol era bueno, si ese árbol era el árbol de la vida, ¿por qué se echó abajo? ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué se echó abajo? Entonces, la respuesta, la respuesta es que aquí tenemos que Dios no le mostró el árbol de la vida. Dios le enseñó. Usted tiene algunas versiones. Una cosa es mostrar, es decir, verá, entonces vamos ahora con Dios, ¿no? Vamos ahora con Dios. Le dice, mire, aquí estamos en las aguas y aquí está el árbol. ¿Acaso el árbol era invisible? No era invisible el árbol. ¿Acaso el árbol, ellos no vieron el árbol? No era que no vieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué les mostró el árbol? ¿Por qué? ¿Por qué les mostró el árbol? ¿Porque estaban ciegos? ¿Por qué les mostró el árbol? Por eso, por eso ahí no solamente fue que les mostró, lo que hizo, lo que les dio ahí, lo que les, lo que hizo fue enseñarles, darles, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, darles una, darles una clase, no, sino ¿cómo se diría ahí?
¿cómo? No, a ver, ¿cómo le, cómo le pongo una palabra para, eh, bueno, darles una enseñanza. La enseñanza como un padre enseña a un hijo. Entonces, ¿cuál es la mejor enseñanza? ¿Como un padre enseña a un hijo o como un maestro enseña a un hijo? ¿Cuál tiene mayor nivel? Padre, Entonces, eso es lo que hizo. Esa enseñanza les dio. Les dio la enseñanza como un padre enseña a un hijo, les enseñó el árbol. Y cuando les enseñó el árbol, ¿qué hicieron ellos? Ellos echaron abajo. Entonces, ¿qué echaron abajo? ¿Qué echó abajo Dios? ¿Qué echó abajo Dios? ¿Echó abajo el árbol? ¿Echó abajo la paternidad? ¿Echó abajo a las mujeres? ¿Qué echó abajo? Echó abajo sí, entonces echó abajo la enseñanza de ese árbol que no tenía fruto. ¿Y cómo se llamaba ese árbol que no tenía fruto? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba con nombre y apellido. Ese árbol se llamaba María. Porque, ¿qué hace? ¿Qué hace el árbol en las aguas amargas? Las Mara, a quién dio nombre? Esas aguas amargas, ¿a quién dio nombre? ¿A quién dio nombre? ¿A A quién dio? María. Las aguas, escucha, el nombre, el nombre, el nombre da nombre a las aguas y da nombre al árbol de las aguas. ¿Cómo se llamaban las aguas? ¿Cómo se llamaban las aguas? Yo. ¿Cómo se llamaban las aguas? Mar del Junco, ¿era? Yo Determinación. aquí estamos, por favor, no se vaya, sí, no se vaya, porque estamos, yo quiero orar, yo quiero orar, no se vaya. Dice, Éxodo capítulo 15 verso 23. ¿A dónde llegaron? Aguas ¿A- amargas. ¿Cómo se llama? Mara es sinónimo de María. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Mara. Mara, ¿a quién daba nombre? ¿A quién da nombre Mara? Nombre, Mara da no. Mara da nombre a las aguas. ¿Y las aguas a quién dan nombre? Las aguas dan nombre al árbol. Entonces, póngale desde el lado de Dios. Porque, ¿cómo se llama el árbol plantado junto a las corrientes de sus aguas? Cuyas aguas, ¿cómo se llama ese árbol? ¿Cómo se llama? Entonces, nada, ¿verdad? Ese árbol se llama el agua, ese árbol se llama el árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida está en dónde? El árbol de la vida está en las aguas de vida. Entonces, las aguas de vida dan nombre al árbol y dan nombre a las aguas. Entonces, resulta ser que aquí las aguas nos permiten saber el nombre de ese árbol y por eso ese árbol se echa abajo. Pero ese árbol y esas aguas, ¿cómo se llaman? ¿En dónde está la fuerza de esas árboles? ¿En dónde está la fuerza de esas aguas? Y ese árbol está en donde dice Dios está la fuerza de la paternidad. ¿En dónde está la fuerza de la paternidad? La paternidad, la fuerza de la paternidad está en la enseñanza de la paternidad correcta. Porque si usted es profesor de su hijo, ahí usted va a enseñar como profesor. Pero si usted es padre para su hijo, ahí va a enseñar como padre. Y por eso la ley de Dios se llama Torah, porque Dios enseña cómo. Dios enseña, no enseña como a discípulos. Dios nos enseña cómo. Dios nos enseña como a hijos. Porque la ley para quién es? La ley es para los esclavos, pero la ley verdadera para quién es? La ley verdadera es para los hijos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que, entonces, en este día, qué es lo que
¿Qué es lo que derribó Dios? ¿Qué derribó? Dios derribó la enseñanza. ¿La enseñanza de quién? La enseñanza del árbol. ¿La enseñanza de quién? La enseñanza de una mujer que no es mamá. ¿Y cómo se llama esa mujer que no es mamá? Y esa mujer que en lugar de ser mamá, se transforma más bien se transforma más bien en María. ¿Cómo se llama? Pues la mujer que lleva enseñanza, pero que no lleva paternidad. ¿Cómo se llama esa mujer que lleva enseñanza y no lleva paternidad? Un nombre, se llama Jezabel. Otro nombre, ¿sí? ¿Qué hace Jezabel? Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué hace Jezabel? Apocalipsis capítulo 2 verso 20. ¿Qué hace? Tengo contra ti a esa mujer, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña. ¿Qué hace esa mujer? ¿Qué hace Jezabel? ¿Qué hace Jezabel? Enseña. Eh, ¿Qué? es- Enseña, pero lo que no está bien es que seduce. Mire, mire, Y seduce a mis siervos a ¿qué que es, cometan qué actos es peor? inmorales. Vamos por el tema. ¿Qué es peor? ¿Que enseñe o que profetice? ¿Qué es peor? A Que ver, enseñe. ¿qué A es ver, peor? ¿Que enseñe o que profetice? Que las- enseñe. Eso es lo que dice la Biblia. Si es que profetiza es porque enseña. Y si enseña es porque, si enseña es porque se cree. ¿Por qué? Por el agua. Exactamente. Entonces, enseña como mamá, pero lo que está haciendo más bien es dañando la enseñanza de una verdadera madre. Por eso, ahora, pregunta es, ¿quién le enseñó a ella a ser profetisa y quién le enseñó a ella a ser, a enseñar? ¿Y quién le enseñó a seducir? ¿Quién le enseñó estas tres cosas? ¿Quién le enseñó? ¿Quién enseñó todo esto? Su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? María, Amarga. María, María, por favor, eso es lo que quiero que quede claro. María, ¿estamos de acuerdo? Ya, tengo, tengo pocos minutos. Ya, y voy a terminar a las 7, pero y el día domingo yo lo espero porque si no, si no lo hacemos esto, si no lo hacemos oración y dejamos fijado, pues esto lo tomamos a la ligera. Ese es el problema. Entonces, hoy es el día, escucha, hoy es el día de echar abajo ese árbol. Por favor, hoy es el día de echar abajo ese árbol, porque en ese árbol, ¿quién está? En ese árbol están colgados sus hijos, en ese árbol que están, en ese árbol están hombres y están mujeres. ¿Quién está en ese árbol? En ese árbol están semillas, en ese árbol, y ese árbol tiene que caer. Entonces, ¿en dónde tiene que caer ese árbol? Ese árbol tiene que caer lo mismo, así como en el mar de los juncos, ¿qué quedó? Ese perfume. Así tiene que quedar lo mismo en el mar de los juncos, ese perfume, y así en esas aguas tiene que quedar ese perfume, y tiene que quedar ese árbol. Es decir, tiene que quedar esa enseñanza. Por favor, y al decirle enseñanza, tiene que quedar esa vieja mamá, tiene que quedar ese viejo papá, ¿ya? ¿Y quién tiene que levantarse? Volvemos a Éxodo. ¿Quién tiene que levantarse? Y con esto termino. Y con esto, por favor, le pido a una mujer que ore, una mujer que tenga perfume, una mujer que haya enterrado y que quiera dejar atrás
que quiera hundir a ese árbol. Éxodo 15:26. Si no se hunde ese árbol, usted no puede, usted ni yo. El 15:26, ¿qué dice? Leo, pastor. Por favor. Ya. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ya? Y llega ahí, Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, por favor. Exacto. Hasta ahí, por favor. Entonces, si usted no hunde, si no, a ver, este es un asunto de olor. Esto es un asunto de María Magdalena de Espíritu. Esto es un asunto de enseñanza. Pero ¿contra quién está la enseñanza? ¿Contra quién está esta mujer? ¿Contra quién está este árbol? ¿Contra quién está este árbol? ¿Contra quién? ¿Contra quién? contra Entonces, las o las Contra la mujeres. fuente. entonces, por eso dice Dios, por eso dice Dios, por eso dice Dios, dice, sí, yo soy, y esto es lo que está en contra. ¿Quién soy yo? Yo soy tu sanador. ¿Mm? ¿Y cómo sana Dios? Dios sana con árboles. ¿Cómo sana Dios? Entonces la Pascua, Dios sana. ¿Y qué quiere que le sane? ¿Quiere que le sane? ¿Qué quiere que le sane? ¿De qué enfermedad quiere que le sane? Esa es la palabra. ¿De qué enfermedad? ¿Qué está adoleciendo usted? ¿Qué, qué No, olor? Por eso le preguntaba, ¿qué olor está fuerte en su casa? ¿Qué olor? ¿De qué quiere que le sane? ¿Mm? Entonces, por eso, si usted quiere saber de qué quiere que le sane, primero hunda lo que tiene que hundir. ¿Qué quiere hundir usted? Ujú, ¿Quiere hundir su enfermedad ujú. o quiere hundir la causa de su enfermedad? la causa. ¿Cuál? Por eso, entonces, exacto, la causa de su enfermedad se Ujú, llama María. La ujú, causa de su enfermedad se llama María Magdalena y la causa de su enfermedad se llama Salomé. ujú. Sí. Porque estas, porque estas mujeres camuflaron todos los dolores, pero la única que se quedó para levantar el olor agradable el primer día de la semana cuando resucitó Cristo Jesús, ¿cómo se llamó? Se llamó María Magdalena. Entonces, María Magdalena, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Dios? A partir de ahora, ¿sí? No me topes, le dijo. Yo todavía no he subido al Padre. Si me topas, me vas a echar abajo. Si me topas otra vez, vas a querer levantar ese mismo árbol de siempre. No me topes. Anda, anda, tú hunde ese árbol y anda al primerito que tienes que toparle. Es a quien tienes que toparle al Pedro. Tienes que ir el mensaje a Pedro. Volvemos a Marcos, Marcos 16. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y Marcos 16:9, y después de haber resucitado, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Entonces, el primer día de la resurrección de Cristo Jesús, o bien María vuelve a ser María, y si vuelve a ser María, va a levantar ese árbol equivocado, y ese árbol equivocado vuelve a hacerle María Magdalena, o a partir de ese día se transforma, y en lugar de llamarse María Magdalena, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo tiene que llamarse? ¿Cómo? ¿Cómo?
María la evangelizadora, la que lleva evangelio. María, María la que echó abajo el árbol, María la que echó abajo la vid vieja, María la que echó abajo a la mujer de los 7 demonios, María la que se unió a la vid verdadera. Y de ahí, a partir de ese día, María la que leuda, María la que edifica, María la que construye, la María la que vuelve a ponerle en orden a Salomé. Pero eso, Dios mediante, ya, vamos a orar, tenemos un minuto. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien necesita una mujer que eche abajo o no importa? Aquí con Cristo Jesús lo hacemos. Alguien que haya recibido, para mí es muy fuerte esto, pero alguien que haya recibido lo que es la Pascua y los días que estamos pasando, porque para mí es muy fuerte, pero para mí tengo una Pascua que es más fuerte que todas estas cosas. Amén. Bueno, vamos a orar. Amén. Amado Señor Dios, aquí estamos, Padre, tal como somos, Señor. Amén. Estamos, Señor, caminando, Señor amado, a ser esas mujeres, Señor, que ungen. Amén. Necesitamos, Señor, quebrantar ese árbol, Señor, de matriarcado, Amén. de pura boca, Amén. de sobreprotección Amén. y de todos los demonios, Señor, que desde nuestras madres, Señor, han venido formándose esas ramas, Señor, Amén. y poniendo el árbol de cabeza. Amén. Por eso, Señor amado, queremos, bendito Dios, levantar al huerto, a la vid, Amén. al Amén. verdadero árbol, Señor, que da Amén. vida y vida Amén. en abundancia. Amén. Bendito eterno, Señor, como fuentes, con sonido, con olfato, Señor, queremos, Señor, echar abajo esos árboles. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén. Amén. Necesitamos, Señor, ser cambiadas de esa identidad de Mara, Señor. Amén. Necesitamos, Señor, dejar de que nuestros ojos se hagan agua, Señor, y estar llorando por todo, sino de coger esa fortaleza, Señor, de tu Amén. espíritu, Amén. para llenarnos, Señor, en nuestras cañas de tu espíritu, Señor, y quebrantar todos esos espíritus inmundos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, con la identidad que nos has dado, Señor, Amén. acercándonos con humildad, Señor, y con el nombre que nos da, Señor, y Amén. que este primer día de la semana nosotros sepamos, Señor, topar, Señor, a los que debemos topar antes de que tú, Señor, vayas al Padre, como dice en Juan, en Marcos, Señor. Por favor, síguenos enseñando, Señor, Amén. y prepara Amén. nuestro corazón, Señor, para ese primer día, Señor. Lo necesitamos de todo corazón, Amén. porque tú traes las buenas nuevas de salvación y no tendremos temor de las malas noticias, Señor. Llevamos evangelio. Amén. 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 En nombre de Jesús. Amén. Y Padre, este Shabbat, Señor de gloria, pues en donde las enseñanzas pues nunca serán como las tuyas, porque las tuyas dan fruto, porque las tuyas, Señor, son las que echan abajo. Y como siempre, Padre, el hacha está puesta y nosotros, Señor, juntamente contigo esa hacha sea puesta para el árbol que no dio fruto. Y con mucha más razón el hacha esté puesta para el árbol que dio ese fruto, Señor, de una Pascua mentirosa, ese fruto de padecimiento, ese fruto, Señor, de amargura, ese fruto, Señor, que tiene que ser cortado con sus aguas y que tiene que ser cortado con su nombre. Ese fruto, Señor, de ese árbol de seres, de ese árbol de esas sembradoras, Padre, que lo único que han hecho es sembrar esa cizaña y sembrar, Señor, en donde no pertenecen. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, si el hacha está puesta, Padre, en el nombre de Cristo, Padre, echado abajo con el corte de este Shabbat, ese árbol, Padre de los cielos, y echado abajo esa enseñanza, pues la tuya, el árbol de la vida, pues siga siendo enseñado. Enséñanos, sea la enseñanza de podernos tomar de ese árbol de la vida. Enséñanos, Señor, a levantar a una mujer.
Y Señor, levanta una mujer, enséñanos a que ese árbol, Señor, levante cetros y levante, Señor, varas, pero de una vid verdadera, cuyo fruto permanece y cuyo árbol, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque si el hacha está puesta, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pues sea por un evangelio que en cambio nos muestre a nuestro novio, a la novia preparada y predicado, Señor, con nuestra mejor predicación, que es que se complete contigo, Señor, siempre en nosotros. Y contigo leudando esta más y leudando esta primogenitura que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, en el Espíritu, Shabbat. Un abrazo, bendiciones, y por favor en su casa, como el Espíritu Amén. nos guía. Amén. Amén. Gracias por todo, pastor. Amén. Bendiciones a todos. Amén, gracias. Mm.